decir de Mari Carmen? Todo lo que se diga es poco. Ha sido una gran amiga, mejor persona, fiel y luchadora a sus ideas hasta el final. Hasta siempre, Mari Carmen. Las palabras, cuando las usamos de forma banal y fuera de contexto, pierden significado y pierden rigor. Pero si yo digo, era una persona honrada, trabajadora e incansable, leal con sus ideas, justa, humana, responsable, comprometida con los demás, estoy haciendo una definición auténtica y veraz de mi amiga Mari Carmen. Hasta siempre. Buenas tardes. Me quiero sumar al pequeño homenaje que se le va a hacer a la Mari Carmen. Bueno, yo la definiría como una persona, bueno, sobre todo muy buena persona, muy trabajadora y muy responsable con, dijéramos, con lo que se le encomendó al pueblo, que fue la alcaldía. Descanse en paz y quiero añadirlo también esto, o sea, pasarlo a las hijas y a su esposo. Gràcies. Tot el meu record per la Mari Carmen i sobretot pel seu somriure, sempre de confiança, de complicitat i d'acompanyament. Gràcies per aquests anys, Mari Carmen. Hablar de Mari Carmen no es solo hablar de política. Hablar de Mari Carmen es hablar de compañerismo, solidaridad, amistad, constancia, porque Mari Carmen era todo eso y más. Yo no la conocí en su etapa como alcaldesa, pero sí en su lucha posterior y acompañándola en la militancia. Esa militancia que nunca abandonó porque sus convicciones la han acompañado siempre y siempre ha predicado con el ejemplo. Yo hoy quiero hablar y recordar a la Mari Carmen mujer, abuela, madre, esposa, amiga, compañera. Quiero recordar a esa gran persona que siempre estaba para todos y por todos, que anteponía sus necesidades por ayudar a los demás, que siempre se ha desvivido por los suyos y a la que creo que siempre todos vamos a recordar. Porque en esta vida hay personas que pasan de puntillas sin hacer ruido ni aportar nada. Y luego hay personas como Mari Carmen, que son inspiradoras, que calan y que te dejan huella. Y segurísimo que nos seguirá inspirando a todos a trabajar por un mundo más justo, solidario y generoso. Hoy recordamos a la compañera Mari Carmen. Nos conocimos jóvenes y las ansias de libertad y de mejorar nuestra vida nos hizo luchar contra el dictador Franco y nos hizo antifascistas y militantes comunistas. Y te recordamos el 14 de abril, Día de la República. Libertad, igualdad, fraternidad. Y fuiste desde joven y siempre republicana. Fuiste primera alcaldesa comunista de Polinyà, tu pueblo. El feminismo se expresó en tu trabajo y trayectoria. En tu actividad política y pública luchaste por la mejora de las condiciones de vida de las personas que vivimos de nuestro trabajo. El anticapitalismo y la lucha por el socialismo, el comunismo, fue el hilo rojo que movió tu vida. Mari Carmen, pareja de Roque, sus hijas, sus nietos, su familia, sus amigos, los regidores, los vecinos, los delegados sindicales, la sociedad civil organizada, los camaradas, su pueblo, su querida Polinyà.
Fuiste amiga y camarada, una gran mujer, antifascista, demócrata, republicana y comunista sobre todo. Se marchó, pero en todos los que la conocimos y en nuestras pequeñas y no tan pequeñas luchas, seguirá viviendo. Hasta siempre, camarada, hasta siempre, Mari Carmen. Para mí, Mari Carmen siempre será una referente comunista. ¿Por qué es una referente comunista? Porque era comunista las 24 horas del día, en todas sus facetas de la vida, ya sea como mujer, como alcaldesa, como persona, como amiga, como vecina, como madre. Siempre ponía la justicia social, la lucha colectiva, la lucha de clases por encima de la lucha individual o del ego individual, que últimamente circula mucho por esta sociedad. Pues ha sido un orgullo y un placer compartir todos estos años de militancia con Mari Carmen, y siempre tendrá un sitio en la célula de Sentmenat Polinyà, y siempre la echaremos mucho de menos, y un beso allá donde esté. Hablar de Mari Carmen sin duda para mí es un privilegio. Doy gracias a la vida desde el primer día que conocí a esa gran mujer. Una mujer pasional, una mujer transgresora, una mujer activista, una mujer que no entendía la palabra rendirse, una mujer que supo estar a la altura de sus tiempos y que en todo momento y sin ninguna duda quiso romper las reglas del juego. Gracias por haberme permitido formar parte de muchísimos momentos vividos con ella y con su familia. Yo me siento muy orgullosa de haber estado presente ese último día en el que le hicimos la despedida, porque cada una de las personas que estábamos allí, con ese homenaje que le hicimos, fue una reivindicación más de todo su trabajo y de todo su legado a lo largo de toda su vida. Gracias por demostrar que si se quiere, se puede. Gracias. Mari Carmen, un placer. Hola, soc Joan Tafalla, vaig ser director al Col·legi Pere Calders durant els cursos 93-94 i vaig poder conèixer la Carme en tot el que fa referència a la seva lluita per l'escola pública, concretament per l'ampliació del nostre col·legi. Va ser sota la seva direcció política que es va executar un procés d'ampliació d'un edifici que tothom estarà d'acord que és magnífic i que va costar molta lluita per part de l'AMPA, per part de l'Ajuntament, per part de l'equip de mestres. Per tant, quan mireu aquest edifici, almenys la seva part d'ampliació, que és la que està millor, haureu de pensar sempre en la Carme Gámez, la dona que al costat d'altres dones, sobretot, doncs va aconseguir que tinguem a Polinyà un edifici tan notable com aquest. Visca l'escola pública i, Carme, mai t'oblidarem.